Bienvenido a Psicogenia. Te saluda Walter Vargas y hoy te hablaré de la ansiedad desde la perspectiva de una persona que la sufrió, la superó y posteriormente escribió un libro donde plasmó su experiencia. Hablo del libro titulado El fin de la ansiedad de Gio Harari. En su libro, él nos cuenta desde el momento en que se da cuenta que padece ansiedad, la búsqueda de ayuda profesional, que dicho sea de paso no fue fácil, y las cosas que tuvo que aprender para poder mejorar. Así que quédate que te narraré varios aspectos de este libro que te pueden ser de mucha utilidad para superar la ansiedad. Vamos por el principio. Gio Harari cuenta que su problema de ansiedad empezó en la flor de su juventud, exactamente cuando él era un estudiante universitario. Cuenta que los síntomas lo sorprendieron tanto por su aparición inesperada como por su manifestación, por lo que llegó a pensar que algo grave le estaba ocurriendo en su salud física. Este miedo propició que busque ayuda psicológica y menciona que en su búsqueda de apoyo profesional no encontró lo que necesitaba al primer intento. De hecho, tuvo que realizar 3 intentos y en su caso se cumplió la frase de que la tercera es la vencida. Cuando el autor en su libro entra en detalles de la forma en que los psicólogos abordaron su problema, describe que los 2 primeros no pudieron ayudarlo en lo más mínimo. Describe además que uno de ellos se enfocó en su pasado, preguntándole muchas cosas al respecto a su niñez, sin llegar a brindarle estrategias. El siguiente, dice, no solamente buscó en su niñez, sino que fue aún más atrás, llegando incluso a la vida de su tatarabuelo, buscando la posible causa de su ansiedad en esa etapa. Claro que estas cosas lo desconcertaron totalmente. Y fue el tercero quien sí logró ayudarlo. Gio Harari describe a este psicólogo como uno que iba directo al grano, y que desde un inicio le dejó claro que trabajarían juntos. Era además un psicólogo empático, y no le preguntó tanto acerca de su pasado. Este profesional prefería centrarse en cómo se manifestaba en el presente la ansiedad, y en los cambios que se podían gestionar desde el presente, usando acciones específicas, pequeñas cosas que debía cambiar ahora mismo. Debo decir personalmente que esta forma de trabajo me parece muy eficiente, porque se ha demostrado que un problema de ansiedad no es estático en el tiempo, sino que por el contrario va cambiando. He conocido en consulta psicológica a muchas personas que sufrían de ansiedad por muchos años, y en la explicación que dan se observa que ésta va cambiando de forma. Por ejemplo, en algunos empezó con predominancia únicamente de sensaciones en su cuerpo, de síntomas en su cuerpo, pero en años posteriores se configuraba más como un miedo específico, con ideas específicas. Por ejemplo, miedo a que a uno de sus familiares le pase algo grave, o miedo a contaminarse y luego enfermarse. Entonces, esto nos lleva a pensar que si bien la ansiedad puede tener larga data en una persona, la forma actual de su manifestación es la que más debe interesarnos, porque además esta puede ser muy diferente a las primeras manifestaciones. Y por ese motivo centrarse en el presente es fundamental para tener una descripción clara de cómo funciona en el día a día. Asimismo, centrarse en el presente enseña al paciente a buscar las soluciones en el hoy y ver lo que puede hacer ahora mismo para empezar a sentirse mejor. En ese sentido, interpretar cosas del pasado puede hacer que todo sea más engorroso para el paciente y alargar el proceso de terapia más de lo necesario. Otra cosa muy interesante que también menciona Gio Harari en su libro, en esta historia de su ansiedad, es que conforme él fue analizando su situación y su sufrimiento, en un punto se dio cuenta de que lo peor no era su ansiedad en sí misma, y con esto me refiero a los síntomas físicos y emocionales que la ansiedad trae consigo. Y se dio cuenta que lo peor era el miedo que él tenía de manera anticipada a estos síntomas, y que esa anticipación a los síntomas que en algún momento aparecerán, para él podía ser un sufrimiento mucho mayor, más que la ansiedad misma, porque lo tenía pensando durante horas o días continuos de que en algún momento esa ansiedad vendría a él. Y, como es natural, cuando una persona siente esto, busca desesperadamente que eso no suceda, trata de anticiparse, de tomar medidas. Este aprendizaje o esta forma de entender es clave. Además, cuando una persona entiende o acepta esto, inmediatamente ha cambiado la interpretación que tiene respecto a su problema, porque entiende que sus síntomas no acabarán con su vida, que al final estos síntomas son únicamente manifestaciones que duran un determinado tiempo, y que en realidad lo más terrible es que la mayor parte del tiempo la persona
Vive pensando en el momento en que van a venir, en el que aparecerá ese malestar. En ese sentido, el autor menciona en su libro que cuando se dio cuenta de todo esto aceptó que debía darle su espacio a su ansiedad para que ésta se exprese, que no ganaba nada al querer evitarla de manera anticipada. Al contrario, se complicaba más. También empezó a ver a su ansiedad como un conjunto de síntomas que le avisaban que había aspectos que debía cambiar en su vida para vivir mejor, y que en realidad sus síntomas eran mensajes que su cuerpo enviaba, y no eran una enfermedad terminal o grave. Esto incluso lo llevó a ver a su ansiedad como algo necesario en su vida para aprender, y como es entendible, desde el momento en que la persona puede ver a la ansiedad como una oportunidad para conocerse o aprender, esta inmediatamente empieza a disminuir. Pero cuando decimos aprender de la ansiedad, muchos se preguntarán, ¿pero aprender qué cosa? Pues a tener otra rutina, a alimentarse mejor, aprender a preocuparse menos por cosas que no están dentro de nuestro control, a descansar mejor, distraerme o distraerse de sus pensamientos negativos hasta donde esto nos fuera posible. Porque en este punto quiero hacer un paréntesis. A veces buscar distraerse sí funciona para reducir los episodios de ansiedad, pero en ocasiones no es suficiente con intentar distraerse o simplemente no se puede distraerse. Es en estos momentos en que es más útil permitir que la ansiedad se exprese recordando que tampoco podrá acabar con nosotros. Para finalizar, otro de los puntos muy importantes que este autor, Gio Sararri, menciona en su libro es que decidió que debía hacerle frente a su ansiedad sin recurrir a sustancias químicas que alteren su sistema nervioso, que todo ese camino de superación debía recorrerlo con sus capacidades personales únicamente. Entonces, es por este motivo que este libro termina siendo un recorrido interesante desde una perspectiva personal para conocer cómo se puede enfrentar la ansiedad. Si les interesa, pueden escuchar el título del libro al inicio del video y conmigo será hasta otra oportunidad. Me despido. Hasta pronto. Si quieres agendar una sesión psicológica con nosotros, escríbenos al WhatsApp del número que figura en pantalla.